Prioridades, dice que el riesgo país ha bajado, como que los bonos se cotizan de la deuda de mejor manera. ¿Qué decimos al respecto? ¿Cómo le va, ingeniera Pati? Buenas tardes. Un saludo a todos quienes nos están escuchando. Bueno, el presidente tiene una ardua tarea realmente. Hay cosas muy difíciles que tiene que receptar. La primera es, él va a entrar justamente a heredar un presupuesto estatal que no va a armar él, sino está armando ya el ministro de Finanzas de este gobierno, que va seguramente a conocer la Asamblea, que va a entrar antes que el presidente de la República, y finalmente que no está enmarcado con los parámetros y las proporciones que en su eje que él propuso al Consejo Nacional Electoral. Entonces, esas son las primeras cosas. Ahí mismo se habla, el ministro de Economía actual, Pablo Rosemena, habla de un déficit aproximado de 5.000 millones de dólares, y eso tendrá que incluir para el próximo presidente para que arrastre ese déficit para el presupuesto 2024, más el déficit propio que saldrá del presupuesto 2024. O sea, son dos cosas simultáneas. Además, tiene que considerar que va a haber un valor de arrastre también por el tema del fenómeno El Niño, que más o menos son unos 1.200 millones de dólares, si es que es leve la afectación y solo le llega al 1% del PIB. Y lo otro es el tema, en 2024 precisamente hay ya los pagos de los primeros bonos Global 2014, que se vencían a los 10 años, en 2024, son otros 4.000 millones de dólares que tiene que poner en el erario nacional, más el tema que ya se ha venido hablando que el gobierno nacional del actual, perdón, del nuevo gobierno va a tener que dar, por ejemplo, no se hizo inversión en obra pública. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de sacar un informe en donde dice que aproximadamente 4.200 millones de dólares este gobierno, el saliente, no invirtió en obra pública, en nueva, y tampoco invirtió 2.500 millones de dólares en las adecuaciones, la refacción, reparación de la obra pública existente. Entonces, miren, son varios miles de millones de dólares que el gobierno de Daniel Noboa va a tener que tomar y dar prioridades, porque son las prioridades. Y a eso paralelamente creo que va el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, que él ya ha pedido un informe de cómo está el tema económico, y yo creo que esas situaciones son las que va a tener que recibir el gobierno de Daniel Noboa. Yo entiendo que aquí es clave quién le nombre, que a quién le nombren de ministro de Economía para saber cómo va a sostener toda esta situación y cómo va a reestructurar el presupuesto, porque una cosa más, ingeniera Patti, recuerde que Daniel Noboa también habló sobre estos 90.000 cupos de chicos que no entran cada semestre a las universidades y escuelas politécnicas públicas, no por falta de capacidad, sino por falta de presupuesto en las universidades y escuelas politécnicas públicas que se asignan desde el gobierno central. Economista, ¿qué le dice la presencia del ex vicepresidente Alberto Dajid? ¿Podría ser un buen ministro de Economía y Finanzas? La verdad creo que no, yo soy muy honesto, creo que Dajid ya tuvo su tiempo, ya pasó, tuvo su realidad, me parece que es un buen, a lo mejor, analista económico, a lo mejor un buen eh, asesor, pero yo creo que hasta ese nivel puede llegar, porque ahora las realidades son nuevas, la pandemia, la internacionalización de la economía, la mundialización, el cambio de la estructura geopolítica y comercial del Ecuador, de los productos, de los países, de los socios comerciales, creo que hacen que ya la tecnología educativa de capacitación, de experiencia de aquí, ya no esté acorde a esta realidad. Así que como un criterio bastante bueno, me parece que sí está bien, pero Ecuador debería tener, y Novoa debería haber un ministro de Economía que esté acorde a la realidad actual del Ecuador, con los conocimientos actuales que necesita un ministro de Economía y los contactos actuales también que se necesita con la banca internacional, con los inversionistas extranjeros, con los multilaterales de crédito, con la cooperación internacional, para tratar de traer inversión extranjera, que es lo que necesita el Ecuador. Hay poco dinero, hay una crisis. ¿Se debería hacer una revisión de los subsidios, de los bonos? Sí, naturalmente, bueno, eso ya viene dándose hace un tiempo atrás, pero a momentos como se impulsa, se dice, queda en algo y de a poquito otra vez va perdiendo peso. Yo me refiero exclusivamente a dos puntos. Primero, en Ecuador hay una evasión y elusión tributaria, justo por motivo de los bonos y los subsidios de 6.000 millones de dólares. ¿A dónde se van? A Colombia, a Perú, se van por las fronteras, porque no hay un proceso de control de la evasión y elusión tributaria. Y además, porque se subsidia, pero ese subsidio no llega específicamente al Ecuador, sino también se traslada a los países vecinos y no hay control. Entonces, es necesario
hacer aquella situación que en interna se vea realmente cómo se puede focalizar de mejor manera los subsidios y cómo se puede controlar en las fronteras, cómo se puede controlar en los puertos, en los aeropuertos, para poder tener una mejor liquidez económica del gobierno y a través de este control de subsidios, de impuestos, de tarifas, no hay realmente el inversor, ni el nacional, peor el extranjero, no tiene este rato de reglas claras de qué va a pasar con el tema tributario. ¿Qué pasa con el tema de una reforma a la seguridad social? ¿Qué pasa con una reforma laboral para poder hacer mejores procesos de contratación? Entonces, esos instrumentos necesita el presidente Noboa, pero eso requiere de la Asamblea Nacional, no él por sí solo. Yo vengo diciendo y digo públicamente a los mismos 137 asambleístas, si es que en este momento, en esta realidad que vive el Ecuador, se ponen a entorpecer la parte legal del país, se ponen a poner trabas, a bloquear, se están dando un disparo en sus propios pies, porque el pueblo ecuatoriano va a detectar aquello y va a ver que en 2025 les va a castigar si es que ellos siguen poniendo las trabas como lo hizo la Asamblea Saliente. Economista, finalmente, se debe de alguna forma resarcir la confianza que ha tenido el pueblo tungurahüense, 75% versus 25%, lógicamente favoreció a Daniel Noboa. Eso involucra que deberá hacer algunas obras que están inconclusas por años e incluso nombrar a los mejores representantes en la provincia. Bueno, yo hablo por la provincia y por el país. Yo creo que Daniel Noboa, tengo esa fe cerrada, férrea, ojalá no me falle como el caso de Guillermo Lazo, que tome a los mejores elementos, que ya el tema político le deje a un lado y que sea la gente que sea proba, la gente que tenga capacidad. El tema que hablamos de Tajik, por ejemplo, puede ser un buen economista, puede haber sido de Harvard, pero en su momento tenía, él ya no es el momento de él. Yo también considero que algunos políticos ya no tienen su momento y ojalá Daniel Noboa con su juventud, con la